Muy buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí. Hoy vamos a tener esta sesión en la que vamos a estar estudiando el capítulo 14, las enseñanzas en favor de la verdad. Vamos a abarcar la introducción y luego nos vamos a ir a la sección que dice las condiciones del aprendizaje. Así que bienvenidos a todos, gracias por sus comentarios, por sus preguntas, por sus participaciones que tengan a través de las diferentes redes sociales como YouTube, como Facebook, como Twitter, como Discord. Por ahí nos pueden escribir. Saludos a Roberto Novelo, a Dora Burgos que se está conectando, a Salvadora Simón, Helen, Elba Betancourt, Salvadora también a través de Twitch, a Servigomas, muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, pues vamos a dar inicio con esta clase colaborativa a través del Espíritu Santo para que podamos ir de la mano, de su mano, y podamos reconocer todos estos aspectos como las enseñanzas en favor de la verdad. Así que vamos a iniciar haciendo una pequeña oración que nos ponga en disposición del aprendizaje. Vamos a cerrar los ojos por un momento y vamos a permitir que el Espíritu Santo sea la guía, la luz y el maestro en este momento en el que necesitamos sus enseñanzas. Que recordemos que no estamos solos, que la verdad nos acompaña y que no hay nada que temer. Solo el Espíritu Santo, a través de nuestra mente, nos guía para reconocer las ilusiones, descartarlas y aceptar la verdad. Que sea el Espíritu Santo el que nos dirija. Gracias. Estamos listos entonces para poder comenzar con el estudio. Vamos a ir leyendo cada parte del texto, varios puntos y vamos a hacer alguna reflexión sobre cada parte, cada tema. Iniciamos así con el capítulo 14 que dice las enseñanzas en favor de la verdad. La introducción dice así: sí, ciertamente eres bendito, mas en este mundo no te das cuenta de ello. No obstante, tienes los medios para aprender que lo eres y verlo claramente. El Espíritu Santo usa la lógica con tanta facilidad y eficacia como lo hace el ego, salvo que sus conclusiones no son dementes. Estas toman una dirección diametralmente opuesta y apuntan tan claramente hacia el cielo como el ego apunta hacia las tinieblas y la muerte. Hemos examinado gran parte de la lógica del ego y hemos visto sus conclusiones lógicas. Y habiéndolas visto, nos hemos dado cuenta de que tales conclusiones no se pueden ver excepto en ilusiones, pues solo ahí parece verse su aparente claridad. Démosle la espalda ahora y sigamos la simple lógica que el Espíritu Santo utiliza para enseñar las sencillas conclusiones que hablan en favor de la verdad y solo de la verdad. Vamos a ver en esta introducción cómo se nos lleva a que ahora las enseñanzas del Espíritu Santo representarán también una lógica que nos lleve al estado de paz. Como dice aquí, el Espíritu Santo usa la lógica. El Espíritu Santo es lógico. El uso de la lógica es algo que normalmente no usamos nosotros. El ego no sabe utilizar la lógica. El ego utiliza la locura. La lógica es una consecuencia de razonar correctamente. El Espíritu Santo ocupa la razón para que lleguemos a conclusiones lógicas. Una de las primeras presentaciones de esta lógica la podemos ver en el silogismo que aparece en la introducción al curso de milagros. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Bueno,
En lógica formal, en el estudio de la lógica, tenemos en ese silogismo dos premisas que de ser verdaderas llegan a una conclusión que también será verdadera. A eso le llamamos lógica. El curso de milagros es un curso también de lógica, pero lógica en cuanto a la razón usada correctamente. El ego no usa a la razón, usa a la locura, y por eso es que las conclusiones del ego son conclusiones de mentes, mientras que las conclusiones del Espíritu Santo siempre serán conclusiones lógicas, certeras y eficaces. Premisa A: nada real puede ser amenazado. Premisa B: nada irreal existe. Conclusión: en esto radica la paz de Dios. Si tú nunca has estudiado un curso de lógica, te puede ser de mucha utilidad también como apoyo al curso de milagros. La lógica es la manera en la que conectamos pensamientos para que se engranen en un sistema que produce resultados. El curso de milagros es un curso que tiene diferentes partes que se unen para llegar a un propósito. Por eso es que no podríamos decir que un curso de milagros solamente es la primera lección. Un curso de milagros es una colección de diferentes partes que lo componen para poder llegar a un objetivo. Entonces, el Espíritu Santo usa la lógica, usa la razón, y con tanta facilidad y eficacia como lo podría hacer el ego. Solo que las conclusiones del Espíritu Santo son completamente cuerdas, mientras que las de el ego son completamente dementes. En los capítulos anteriores vimos la lógica del ego. El ego piensa, por ejemplo, que todos somos culpables y que por eso merecemos muerte. Es decir, eres culpable, por lo tanto mereces la muerte. Es la lógica del ego. El Espíritu Santo tiene una lógica distinta. Eres inocente, por lo tanto mereces el amor. Son dos ejemplos de utilizar a la lógica con propósitos diferentes. El ego utiliza la lógica como un medio para establecer la locura, mientras que el Espíritu Santo lo ocupa para establecer el amor. Como dice al final, démosle la espalda ahora y sigamos la simple lógica que el Espíritu Santo utiliza para enseñar las sencillas conclusiones que hablan en favor de la verdad y solo de la verdad. O sea, este capítulo está dedicado a la lógica. Y probablemente hay algunos estudiantes que digan, oye, pero es que se supone que es un curso espiritual. Deberíamos de dejar de pensar para vivir a Dios. Y no es así en este sentido. Tenemos que saber pensar bien para poder experimentar a Dios. Pensar bien es lógica. Piensa lógicamente y puedes llegar a Dios. Por ejemplo, el perdón es la llave de la felicidad. Si yo perdono, entonces vivo feliz. Si no perdono, entonces no vivo feliz. Eso es un aspecto lógico. Pero la visión del ego es diferente. El ego te dice, si no perdonas, te puedes vengar y satisfacer tu deseo de impotencia. Esa es la lógica del ego que te lleva a sentirte completamente separado y lleno de rencor. La lógica del Espíritu Santo será, no perdonar te produce dolor, por lo tanto, perdona y te liberas del dolor. Y vamos a encontrar esta expresión lógica a lo largo de todos los capítulos del curso de milagros. Todos son ejercicios de lógica, pero una lógica bien aplicada. De hecho, el estudio de la lógica formal, que es una disciplina que antes se enseñaba, hoy ya no, a menos que estudies programación, se estudia la lógica, o que estudies para matemático, incluso para filósofo también hoy estudias lógica, pero si no estudias nada de eso, la lógica ya no se usa, y además que se ha malinterpretado y se ha pensado que la lógica puede ser un obstáculo para tu experiencia divina. No es así. Bien usada la lógica te conduce a Dios. Mal usada te conduce al infierno. Por eso es tan importante que aquí el curso de milagros utilice el tema de la lógica
como una de las herramientas que nos pueden ayudar a vivir la experiencia de la paz de Dios. Y vamos con el párrafo 1 de la primera sección que dice las condiciones del aprendizaje. Dice así: si eres bendito y no lo sabes, necesitas aprender que ciertamente lo eres. Bueno, esa frase es lógica, porque tiene el condicional sí. Sí y después entonces. Si eres bendito y no lo sabes, es una condición. Entonces, o por consecuencia, necesitas aprender que lo eres. Si eres hijo de Dios y no lo sabes, necesitas aprender que lo eres. Si eres amor y no lo sabes, necesitas aprender lo que eres. Si A, entonces B. A lo mejor en este capítulo nos vamos a enfocar un poquito a la parte de la lógica formal para poder ir entendiendo esto. Probablemente los que programan computadoras puedan entender muy bien esta situación, porque en la programación de sistemas de cómputo se ocupa mucho la lógica. Si A, entonces B. De lo contrario, C. Es una forma muy tradicional de hacer algoritmos, y programación. Bueno, pues va por ahí el curso de milagros. Por eso a lo mejor, si tú has visto programadores de computadoras, pueden entender muy bien hacia dónde va el curso de milagros y se les facilita la comprensión del sistema, porque al final el curso de milagros es un sistema lógico. Desde la lógica se puede entender muy bien el curso de milagros, pero no quiere decir que puedas vivir todo lo que el curso de milagros indica, ¿no? Una cosa es entenderlo teóricamente y otra cosa es vivirlo. Así que vamos a entender la lógica, pero también vamos a vivir una experiencia de paz. Entonces, vamos de nuevo. Si eres bendito y no lo sabes, entonces, o por consecuencia, tú necesitarías aprender que ciertamente lo eres. El conocimiento no es algo que se puede enseñar, pero sus condiciones se tienen que adquirir, porque eso fue lo que se desechó. Puedes aprender a bendecir, pero no puedes dar lo que no tienes. Por lo tanto, si ofreces una bendición, primero te tiene que haber llegado a ti. Importante. Si ofreces la capacidad de bendecir, es porque te tuvo que llegar. Tú no podrías bendecir si no tuvieras esa facultad. Eso es un aspecto lógico. Cuando tú puedes amar es porque se te dio la capacidad de amar, si no, no podrías amar. Es lógico que tú eres amor, pero crees que no lo eres. Por eso nos dice aquí, por lo tanto, si ofreces una bendición, primero te tiene que haber llegado a ti, y tienes también que haberla aceptado como tuya, pues de lo contrario, ¿cómo ibas a poder darla? Por eso es por lo que los milagros dan testimonio de que eres bendito. Si perdonas completamente, es porque has abandonado la culpabilidad al haber aceptado la expiación y haberte dado cuenta de que eres inocente. ¿Cómo ibas a percatarte de lo que se ha hecho por ti sin tú saberlo, a menos que hicieras lo que no podrías sino hacer si se hubiese hecho por ti? Cuando nosotros llegamos al curso de milagros, es que yo no entiendo este tipo de frases, es como que muy complicado, ¿no? Como que le da muchas vueltas. En realidad solamente te está planteando un aspecto desde la lógica. Te está diciendo lógicamente cómo puedes pensar. ¿Cómo te ibas a dar cuenta lo que se ha hecho por ti sin tú saberlo? La expiación. A menos que hicieras lo que no podrías sino hacer si se hubiera hecho por ti, o sea, los milagros. Esta frase última en el párrafo 1 que viene en amarillo te está hablando la primera sección de la expiación y la segunda de los milagros. ¿Cómo ibas a percatarte de lo que se ha hecho por ti sin tú saberlo? La expiación se hizo por ti, aunque tú no lo sepas. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta de que la expiación se hizo por ti? A menos que lo que no podrías sino hacer, o sea, dar milagros, se hubiera hecho por ti.
A nivel práctico es cuando nosotros decimos, fíjate que cuando se acerca la gente a mí, me pide un consejo, yo se lo doy y la gente queda sin nada, queda en paz, pero yo no me siento bien. Yo no entiendo cómo puedo darle un consejo a la gente cuando yo todavía estoy mal. Es un aspecto lógico. Hay algo que se hizo por ti y que sucede a través de ti, aunque no te des cuenta. El hecho de que no te des cuenta de algo no quiere decir que no exista. Los milagros parten de la expiación que ya está en tu mente y la expiación está funcionando, pase lo que pase en este mundo. En este momento la expiación está funcionando. Hay un plan de corrección. Tanto si tú quieres participar en él o no, la expiación sucede. Hay momentos donde participas de él de manera inconsciente y habrá otros momentos donde participas de él de manera consciente. ¿Qué es mejor? En cierto sentido, que seas consciente de que participas en ese plan de milagros, porque por lo menos puedes darte cuenta de que están sucediendo cambios en tu mente. Cuando es de manera inconsciente es la típica situación en la que cómo es posible que yo estando con mucho conflicto pueda aconsejar a alguien y que a ese alguien le cambie la vida lo que yo le dije. Es una situación lógica. Beto Romero dice, por consiguiente, ¿la lógica es abstracta? No. No, porque la lógica necesita condiciones. Si A, entonces B. Si dos premisas son verdaderas, la conclusión de ellas es correcta. La lógica es de condicionantes. El conocimiento, como abstracción, no es condicionante. La lógica siempre necesita a la percepción. Necesitamos tener dos elementos comparativos para llegar a un tercero. Incluso el silogismo de nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, sigue siendo dos aspectos que nos llevan a verlo desde la percepción para trascender a la percepción. Caleidoscopia Res dice, hola Mos, gracias ante todo, pero el paralelismo entre la lógica, la programación y el curso no lo entendí. El curso es un curso de lógica, curso de milagros. Quizá no lo hayas escuchado antes, porque se ha enfocado el curso de milagros como un camino espiritual. Te lleva a una experiencia espiritual utilizando la lógica. El curso de milagros es lógica. ¿Por qué? Porque tiene silogismos. ¿Qué es un silogismo? Es la conjunción de dos premisas que de ser verdaderas llevan a una conclusión. Bueno, vámonos a la introducción del curso. Mira lo que dice la introducción, lo voy a poner en la pantalla. Dice la introducción de un curso de milagros, este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Como el curso puede ser resumido de esta manera, yo concluyo que es un curso de lógica. ¿Por qué? Porque lo que está expresado en la pantalla, como nada real puede ser amenazado, tiene el formato de un silogismo en lógica formal, donde hay dos premisas que concluyen algo. ¿Cuáles son las dos premisas a las que me estoy refiriendo? Primer premisa, nada real puede ser amenazado. ¿Eso es verdad o es falso? El curso dice que es verdad. Luego dice, nada irreal existe. ¿Esa segunda premisa es falsa o es verdadera? El curso dice que es verdad. Y al final nos dice, en esto radica la paz de Dios. ¿Eso es una premisa? No, eso es una conclusión, que si las otras dos premisas fueron verdaderas, esa conclusión tiene que ser verdadera. La lógica formal estudia premisas o las evalúa para encontrar la verdad. Por eso los matemáticos, los programadores y los filósofos hacen uso de la lógica. El curso de milagros es innovador en ese sentido porque básicamente los demás caminos espirituales a veces rechazan a la razón y al pensamiento. Dicen, no pienses, solamente siente este momento y ya.
El curso de milagros te dice, más allá de que sientas, piensa, utiliza tu lógica. La lógica, pero bien usada, bien razonada. Por eso el curso de milagros le podría gustar a cualquier filósofo que guste del razonamiento. La lógica y el razonamiento están completamente unidos y una vez que razonas adecuadamente, puedes llegar a una experiencia espiritual. Primero razonas para después llegar a una experiencia espiritual. ¿Sí? Por eso decimos que hay una relación directa entre la lógica y este curso. El milagro, de hecho, es una experiencia lógica también. Si tú perdonas, vives un milagro. Si no perdonas, no te puedes dar cuenta de un milagro. Porque hay milagros que pasan frente de ti, pero no te das cuenta. Entonces, ahí es a donde vamos con estas enseñanzas. Como nos dice aquí, si tú eres bendito pero no lo sabes, entonces necesitas aprender que lo eres. No necesitas hacer algo para ser bendito. Más bien, lo que necesitas es aprender que eres bendito. Si tú eres inocente y no lo sabes, no tienes que hacer algo para ser inocente. Solo tienes que aprender que ya eres inocente. Por eso nos dice aquí, en un mundo nacido de la negación y carente de dirección se necesitan pruebas indirectas de la verdad. Percibirás la necesidad de esto si te das cuenta de que la negación es la decisión de no querer saber. La lógica del mundo, por lo tanto, no conduce a ninguna parte, pues esa es su meta. Si decides ser tan solo un sueño y no tener ni dar nada más que esto, te verás obligado a dirigir tus pensamientos hacia el olvido total. Pero si lo eres todo y eso es lo que tienes y lo que das y aún así lo niegas, es porque tu sistema de pensamiento se ha desconectado totalmente de la verdad y se ha separado de ella. Este es un mundo demente y no debes subestimar la magnitud de su demencia. No hay ningún área de tu percepción que no se haya visto afectada y tu sueño es sagrado para ti. Por eso es por lo que Dios puso al Espíritu Santo en ti, allí donde tú pusiste el sueño. Vemos entonces aquí que la lógica del mundo está carente de la verdad. Y volvemos al punto de no tomar a la lógica del mundo como nuestra referencia para aprender que somos el Hijo de Dios. Vamos a tomar la lógica del Espíritu Santo. Son dos maneras distintas de utilizar a la lógica. El mundo o el ego utiliza la lógica para separar, mientras que el Espíritu Santo utiliza la lógica para unir y unirte a Dios. Hemos negado el conocimiento. Hemos negado a Dios. Y negar a Dios también ha sido una experiencia terrible porque nos ha puesto en un estado de tristeza, depresión, soledad, enfermedad y muerte. Para que yo pueda dejar de negar a Dios, tengo que negar la negación a Dios. Y eso es un aspecto lógico. Vamos de nuevo. Niego a Dios, por lo tanto me siento triste. ¿Cómo puedo dejar de sentirme triste? Lógicamente dejando de negar a Dios. Así que puedo aplicar la doble negación. Niego que niego a Dios. O sea, acepto a Dios. Y por lo tanto ya no estoy triste. Eso es lógico. Lo entiendes lógicamente y luego llega una experiencia física. Una experiencia mental o espiritual. No tanto físico, sino más bien espiritual y mental. Eso es lógica. Es como decir, si camino hacia el norte, lógicamente llego al norte. A menos que siga caminando
en una esfera y pueda llegar al sur. Pero si estoy caminando en un plano infinito, siempre llegaré al norte. O siempre estaré en dirección al norte. Es lógico, ¿sí? Tú no puedes caminar al norte en un plano infinito esperando llegar al sur. Eso no es lógico. Por eso el curso de milagros te dice, ¿quieres vivir en paz? Perdona. Oye, es que no puedo perdonar. Entonces no quieres vivir en paz. Eso es lógico. Oye, es que me engañaron y no puedo perdonar. Pues es lógico que no quieres perdonar porque no quieres vivir en paz. Oye, es que sí quiero vivir en paz. Entonces lógicamente perdona. No es que no puedas, no es que no quieras, es que la lógica no la estamos usando de una manera apropiada, sino que la estamos usando con el ego. Y el ego nos dice, si tú perdonas, te van a dañar. Esa es la lógica del ego. Y la lógica del Espíritu Santo es, si tú perdonas, vives en paz. Entonces parece que hay una lucha de dos cosas que parecen ser igualmente lógicas. El curso de milagros te enseña a distinguir entre la lógica del ego, o la lógica usada con el ego, a la lógica usada por el Espíritu Santo. Es una diferencia enorme, ¿no? Por eso decíamos, querido Beto Romero, que la lógica no es abstracta. Tal vez podríamos hacer algunas aplicaciones abstractas, pero serían como generalidades. Por ejemplo, decir, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Ahí no estamos hablando de abstracción por sí mismo, pero en A estamos metiendo un montón de premisas, en B también, y en C una igualdad con A. Pero no sería tanto como una abstracción, sería algo más generalizado, sería generalizar aspectos de A, generalizar aspectos de B y generalizar una conducta de C, pero no podríamos hablar de abstracto. Por ejemplo, abstracto es el amor de Dios y no podríamos utilizar la lógica en ese sentido, no podríamos decir, si el amor de Dios es amor, entonces el amor es amor, porque pues no tendría sentido, ¿no? La lógica nos va a ayudar a salir de la percepción. Nos va a ayudar a llegar a Dios, pero siempre y cuando sea dirigida por el Espíritu Santo. Por eso dice aquí, la vista se dirige siempre al exterior, en el párrafo 3. Si no tuvieras más pensamientos que los tuyos, el sistema de pensamiento que engendraste sería eternamente tenebroso. Aquí en amarillo está otra referencia a la lógica. Sí, entonces, cada vez que hay un sí y después una conclusión o una consecuencia, estamos usando lógica. Si no tuvieras más pensamientos que los tuyos, entonces el sistema de pensamiento que engendraste sería eternamente tenebroso. Si tú ocupas bien la lógica, podrías decir entonces hay salida. Porque si no tuviera más pensamientos que los míos, quiere decir que tengo más pensamientos que los míos. Los pensamientos, como dice aquí, que la mente del Hijo de Dios proyecta o extiende, dispone de todo el poder que les confiere. Los pensamientos que comparte con Dios están más allá de sus creencias, pero los que concibió por su cuenta son sus propias creencias. Y son estas, y no la verdad, las que Él ha elegido defender y amar. Al Hijo de Dios no se le despojará de sus creencias, pero Él puede renunciar a ellas, pues la fuente para desvanecerlas mora en Él. No hay nada en el mundo que pueda enseñarle que la lógica del mundo es totalmente demente y que no lleva a ninguna parte. Pero en Él, que ideó esa lógica demente, mora uno que sabe que dicha lógica no lleva a ninguna parte, pues Él lo sabe todo. Estamos entonces aquí reforzando esta idea, ¿no? La lógica del mundo es totalmente demente, ¿sí?
Vamos a poner otros ejemplos de la lógica del mundo. Vamos a ver. Está claro de que si alguien te ataca, tú tienes que contraatacar. Si alguien te pega, pégale. Si alguien te engaña, engáñalo. Si alguien te quita, quítale. Esa es la lógica del mundo. A toda acción, una reacción. Y esa lógica mal usada es lo que lleva al dolor. La lógica del mundo está enfocada al ataque, a la separación y al sufrimiento, al sacrificio. Por eso es que cuando encontramos en un curso de milagros una lógica aplicada de otra manera, pensamos que el curso de milagros es muy complicado. Y la verdad es que no. Lo que pasa es que la lógica se usa de otra manera. Es muy parecido a lo que tú ves en el libro de Alicia en el País de las Maravillas, Alice in Wonderland. Ese libro te habla de cómo se ocupa la lógica de otra manera. Yo sé que tú has visto la película de Disney, que tal vez tenga referencia de ese libro. Trátalo de revisar otra vez y fíjate los juegos mentales y juegos lógicos que tienen todos los personajes. Recuerdo que una de las cosas que decía el gato... olvidé su nombre del gato. Shire, no sé cómo se llamaba el gato. Donde Alicia está perdida en el bosque y el gato se le aparece y le pregunta a Alicia, ¿a dónde vas? Alicia responde, yo no sé a dónde ir, estoy perdida. Y el gato le dice, si no sabes a dónde vas, entonces ya llegaste. Ese es el uso de la lógica. Lógicamente, si no sabes a dónde vas, pues ya llegaste. Si tú sabes a dónde vas, entonces todavía no llegas. Pero si no sabes a dónde vas, lógicamente ya llegaste a cualquier sitio, porque no tienes una referencia de llegada. Yo no sé si voy a la derecha, a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, pero sé que voy a algún lugar. Pues este es un lugar, por lo tanto ya llegaste. ¿Sí? Entonces, el gato, en Alicia en el País de las Maravillas, representa también un ejercicio de lógica. Más adelante verás los ejercicios de lógica con el sombrerero loco y con todos los personajes que salen en Alicia en el País de las Maravillas, pero por eso gustó tanto ese cuento de Lewis Carroll, porque representa un ejercicio a la lógica. Un ejercicio que casi hoy ya no usamos. Generalmente ya no usamos a la lógica. Queremos desconectarnos de la mente y simplemente aceptar lo que nos dicen las noticias. Que la vacuna de COVID no hay que ponérsela porque produce o va a producir mutaciones. A ver, ¿por qué no ocupas tu lógica para empezar a razonar sobre ello? Que todos aquellos que ganan mucho dinero tienen que pagar más impuestos. ¿Por qué no usas la lógica para llegar a un razonamiento? Dice Ledoux, buena noche, no sabía de ese libro. Bueno, pues si puedes leerlo, Alicia en el País de las Maravillas, te vas a quedar maravillada, querida Ledoux, de cómo se utiliza la lógica. Creí que solo era la película infantil. Disney hizo una película y luego salieron muchas otras, pero te sugiero que leas el libro. Es un libro que expone lógica matemática y que puede ayudar mucho a entender un curso de milagros. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿qué me recomiendas para comprender mejor el curso de milagros? Pues yo recomiendo cursos de filosofía o cursos de lógica. Y yo creo que voy a empezar a recomendar el libro de Alicia en el País de las Maravillas, porque creo que ahí viene mucho de curso de milagros y que se puede entender mucho mejor que alguna otra referencia. Bueno, pero eso es una preferencia personal, obviamente, ¿no? Si alguien quiere leer a Gary Renard o a Mariana Williamson, pues está bien, no pasa nada. Pero para profundizar y comprender un poquito más hacia dónde va la lógica del Espíritu Santo, es interesante entender las premisas de la lógica. Por eso nos dice aquí, los pensamientos que la mente del Hijo de Dios proyecta o extiende, disponen de todo el poder que Él les confiere. ¿Sí? Si el Hijo de Dios comparte las mismas cualidades que Dios,
pues tiene su poder. Y los pensamientos del Hijo de Dios son poderosos. Los pensamientos que comparte con Dios están más allá de sus creencias, pero los que concibió por su cuenta son sus propias creencias. O sea, entonces aquí no está hablando de dos tipos de pensamiento. Los pensamientos que compartimos con Dios y los pensamientos que nos inventamos. Los pensamientos que yo inventé tienen poder, y también los pensamientos que comparto con Dios, porque en ambos estoy colocando el poder. No se nos dice que al Hijo de Dios se le despojará de sus creencias. Se nos dice que el Hijo de Dios puede, y aquí la palabra está en itálica, para que la notemos. Tú puedes renunciar a tus creencias dementes. Tú puedes. La expiación te ayuda en ese camino. No hay nada en el mundo que pueda enseñarle al Hijo de Dios que la lógica del mundo es totalmente demente y que no lleva a ninguna parte, pero en Él, que ideó esa lógica demente, o sea, nosotros inventamos la lógica demente, mora uno, es decir, el Espíritu Santo, que sabe que dicha lógica no lleva a ninguna parte. Entonces, digamos que el Hijo de Dios inventa una lógica demente y el Espíritu Santo, creación de Dios, le dice al Hijo de Dios que la lógica que inventó es demente. Ahora, lo que hace el Espíritu Santo es decirle al Hijo de Dios, dame tu lógica y yo te ayudo a usarla mucho mejor de lo que la usaste. Dice por aquí Laurita, me haces acordar cuando en el secundario tenía la materia lógica y veíamos los silogismos y demás, me gustaba. Bueno, Laurita, pues ahí hay una gran referencia. Estudia y dale un repaso a la lógica y date a la tarea de encontrar todos los silogismos que tiene un curso de milagros. No solo es uno, estoy hablando de al menos 50 silogismos que aparecen allí. Al menos. En el texto, en los ejercicios y en el manual para el maestro. Una lógica utilizada hacia el despertar. Por eso lo interesante aquí es que el curso de milagros no es un camino espiritual, es un camino lógico hacia el despertar espiritual. Es diferente, ¿no? No te dice el curso de milagros cuál es la verdad, sino que lógicamente tú llegas a deducir dónde está la verdad y vas por ella. Por ella, por la verdad, claro que sí. Lógicamente ya sabes hacia dónde ir. Dice el párrafo 4, cualquier dirección que conduzca a donde el Espíritu Santo no te conduce, no lleva a ninguna parte. Volvemos otra vez a la lógica, o sea, esto es totalmente lógico. Cualquier dirección que conduzca a donde el Espíritu Santo no te conduce, lógicamente no te lleva a ninguna parte. Y esto indirectamente está hablando del ego. Si el ego te dice, vete a la izquierda, el ego nunca va a llegar al Espíritu Santo. Por lo tanto, seguir al ego, lógicamente te lleva a perderte. Cualquier dirección que conduzca a donde el Espíritu Santo no te conduce, no llega a ninguna parte. Te pierdes. O estás dando vuelta en círculos. ¿Te ha pasado que dices, oye, es que vivo las mismas experiencias toda la vida? Tenía una pareja, me engañó, la dejé, me fui con otra pareja y me engañó, la dejé, me fui con otra pareja y me engañó, la dejé, me fui con otra pareja y me engañó, la dejé. ¿Por qué siempre repito lo mismo? Pues porque estás en una dirección que conduce donde el Espíritu Santo no te conduce. Desire. Gracias, querido Roberto Novelo, por decir el nombre del gato. Y es lo que decía el gato, ¿no? A Alicia. Si no sabes a dónde vas, ya llegaste. No des vueltas en círculo. No es que atraigas al mismo tipo de personas. Lo que pasa es que estás yendo en una dirección donde da círculos y círculos y es la dirección contraria al Espíritu Santo. Si tú quieres dejar que las cosas se sigan repitiendo, tienes que ir con el Espíritu Santo.
Cheshire. Gracias por la referencia, querido Roberto Novello. Gato de Cheshire. Cualquier cosa que niegues que el Espíritu Santo sepa que es la verdad, te la estás negando a ti mismo y Él tiene que enseñarte, por lo tanto, a no negarla. El proceso de deshacimiento es indirecto, tal como lo es el de fabricar. Y esto es bien importante, ¿eh? Vamos a hacer un alto aquí. Un alto. Ponerlo en amarillo. Dice Beto Romero, por consiguiente la física newtoniana es de mente. Podríamos aplicar, pues si quieres, la física cuántica también. La física teórica. Estamos hablando del uso de la lógica de una manera de mente para separar. No tanto de la física, ni de las matemáticas, que al final son ilusiones, por supuesto también. Pero la construcción, que es la lógica, es donde podemos encontrar el uso que ha hecho el ego de ella. Debido al uso de la lógica del ego, es que nos separamos. Debido a esa lógica es que culpabilizamos. Debido a esa lógica es que nos sentimos fuera de Dios. Yo soy culpable, por lo tanto merezco castigo. Lógica del ego. Yo le pegué a mi vecino, por lo tanto merezco que me pegue también. Lógica del ego. Dice Laurita, buen desafío. Bueno, desafío aceptado. Voy a repasar qué tengo ahí en mi carpeta de lógica y ver. Gracias, querida Laurita. Gracias, Beto Romero, también por la referencia. Dice aquí que el proceso de deshacimiento, o sea, la expiación, es indirecto. O sea, tú solamente puedes elegir conscientemente a la expiación, pero deja que la expiación haga su trabajo, aunque tú no te des cuenta de ello. Es indirecto. El proceso es indirecto, es decir, tú no tienes que meter mano en el proceso de la expiación para que suceda. Está sucediendo, como lo dije hace un momento, aunque tú no lo veas. De la misma manera que la fabricación. Este mundo fabricado es una consecuencia indirecta de utilizar la lógica del ego. Debido a la lógica del ego, este mundo parece ser real. Y debido a la lógica del Espíritu Santo, la expiación está sucediendo. Fíjate lo que dice John, es muy interesante. Gracias, John. Claro, yo fui programador y comprendo que la lógica es una herramienta para toma de decisiones. Palabras simples, estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias. Por eso vamos a tener, John, en el capítulo 30, reglas para tomar decisiones, reglas lógicas para vivir la experiencia de la paz. Imagínate nada más un curso que lógicamente te lleva a llegar a la paz. Ese es un curso de milagros. Dice aquí, fuiste creado solo para crear, no para ver ni fabricar nada. Estas no son sino expresiones indirectas de la voluntad de vivir, que ha sido obstaculizada por el caprichoso y profano deseo de morir y matar, el cual tu Padre no comparte contigo. Te has impuesto a ti mismo la tarea de compartir lo que no se puede compartir, y mientras sigas pensando que puedes aprender a hacerlo, no creerás todo lo que de hecho se puede aprender y hacer. Es interesante porque nos pone aquí en un contexto sobre lo que verdaderamente es nuestra voluntad. Nuestra voluntad es vivir. Y de manera indirecta estamos fabricando, cuando de manera directa podríamos crear. Pero estamos fabricando de manera indirecta porque tenemos un obstáculo llamado la lógica del ego, donde pensamos que morir y matar son parte de las reglas del juego.
¿Cuál es la lógica del Espíritu Santo? De eso se trata todo este capítulo. ¿Cómo usa el Espíritu Santo algo fabricado como puede ser la lógica? Volvamos al tema, la lógica no es un don divino, no, para nada, no lo es. La lógica es una fabricación, por eso decimos que la lógica no podría ser abstracta, siempre tiene elementos muy claros, particulares y directos. Pero ¿cómo lo podemos ocupar de una manera apropiada? ¿Cómo podemos ocupar el razonamiento para aceptar la expiación? Dice Moni Samadi en Facebook, primero pienso y luego existo, ¿no? Recordando esta célebre frase de René Descartes, o René Descartes, que por cierto fue matemático, ¿no? También, Descartes, que a través de su duda metódica empieza a cuestionar todo lo que ve y se da cuenta por pura deducción lógica que puede cuestionar los aspectos del mundo tales como un árbol, una casa, cuestionar en cuanto a su existencia. Sobre todo porque él decía, bueno, a lo mejor como en los sueños, todo esto me lo estoy imaginando, quizá no es real. Empezó a cuestionar la realidad de las cosas que le inferían en ese momento una experiencia. Su casa, su mano, las personas. Quizá él mismo se estaba imaginando todo como lo que sucedía en los sueños. Y entonces llegó su razonamiento a decir, bueno, puedo cuestionar la realidad de todo, pero ¿podré cuestionar la realidad del que pregunta? Yo que estoy cuestionando, ¿existo o no existo? Y llegó a una conclusión a través del uso de la lógica. Yo no podría, dice Descartes, yo no podría llegar al punto de saber mi existencia a menos que no la cuestionara. Si cuestiono, es porque existo. Es decir, cogito ergo sum. En latín, cuando escribió su libro, aunque él era francés, el cogito ergo sum es me doy cuenta, o pienso, que luego se tradujo al castellano como pienso, luego existo. Y el ergo sum es por lo tanto soy o tengo una experiencia de existir. René Descartes estuvo muy cerca, ¿no?, de lo que el Espíritu Santo plantea con los pensamientos del amor, pero se quedó en el, en algo que más adelante se llamaría el silopsismo. René Descartes se quedó a creer que su existencia era única y particular, o sea que solamente él existía. Y lo que aporta Jesús en un curso de milagros es que este cogito ergo sum no es de un ser individual, sino que es de la mente del Hijo de Dios. El cogito ergo sum es del Hijo de Dios, no de una forma humana llamada René Descartes, ni tampoco de un ser llamado Juan Pérez. Es la conciencia del Hijo de Dios cuestionándose. Estuvo cerca René Descartes de llegar al curso de milagros, muy cerca. A lo mejor si René Descartes hubiera empatizado también con un aspecto más allá de quién es el que pregunta, podría haber llegado a la experiencia del Hijo de Dios, pero bueno, fincó una base muy importante que ahora la podemos recuperar con un curso de milagros, con el tipo de razonamiento. Obviamente René Descartes decía otras cosas, como que la conciencia del ser y la conciencia del alma estaban dentro de la glándula pineal, y eso es una muestra de que para René Descartes el cuerpo era el sitio donde estaba el cogito, donde estaba el ser. René Descartes por eso no pudo desarrollar más esta línea de pensamiento porque llegó solamente hasta la experiencia física e incluso pineal, ¿no? Para él era la glándula pineal era el lugar donde habita el alma, donde habita el ser. El curso de milagros te dice que no, el ser que creó el Hijo de Dios no está en la glándula pineal, no está en ninguna parte física, está en la mente. Entonces ahí ya abrimos otra vez el camino y ya no podremos seguir adelante con el razonamiento de Descartes, pero bueno, fue importante para llegar a este punto. A Descartes le faltó la figura del observador, como dice Caleidoscopia Res, claro que sí, porque él se veía como observador físico, o yo diría que observador pineal.
¿sí? Porque se iba mucho al aspecto cerebral. Y algo que dice aquí el Maestro Jesús dentro del curso de milagros es que la mente no es el cerebro. No lo es. Vamos a avanzar. Dice aquí el párrafo 5. El Espíritu Santo, por lo tanto, tiene que comenzar sus enseñanzas mostrándote lo que nunca podrás aprender. Su mensaje no es indirecto, pero él tiene que introducir la simple verdad en un sistema de pensamiento que se ha vuelto tan distorsionado y tan complejo que no puedes ni darte cuenta de que no significa nada. Él simplemente contempla sus cimientos y los descarta. Pero tú, que no puedes deshacer lo que hiciste, ni escaparte de la pesada carga de embotamiento que ocupa tu mente, no puedes ver más allá de tu propio sistema de pensamiento. Este te engaña porque elegiste engañarte a ti mismo. Los que eligen dejarse engañar simplemente atacarán los enfoques directos porque estos parecen poder adentrarse en el engaño y socavarlo. Dice por aquí Caleidoscopia Res en YouTube, ¿la pineal no será una conexión de la mente? Al menos para un curso de milagros no. Nada del cuerpo es una conexión para la mente para un curso de milagros. Por una razón. Se considera el cuerpo una ilusión y todo lo que el cuerpo contenga, incluyendo la glándula pineal. Y a la mente se le considera como real. No puede haber una conexión entre las ilusiones y la verdad, a menos que sea el Espíritu Santo. Desde el enfoque del curso de milagros, solo la mente es real y todo lo que parece sucedernos, incluso este cuerpo, es un pensamiento, una idea, una ilusión o percepción. Por eso decíamos, ahí es donde René Descartes ya no pudo avanzar porque él consideró siempre el cuerpo como real. Cuando dice el cogito ergo sum, dice yo cuerpo soy el único real. O yo en experiencia de cuerpo también, que él dudó, por supuesto, de que la mano fuera real, de que el pie fuera real, pero se percibía como una experiencia corporal real. Y luego trató de ver y de acomodar todo esto, pues, en un aspecto cerebral. Y ahí es donde ya no hay un empate con el curso de milagros. Ahí es donde el curso de milagros dice, es que también el cerebro es una ilusión. Es una consecuencia de un pensamiento. Dice Beto Romero, no hay un solo instante en el que el cuerpo exista. También es una de las referencias del curso de milagros. Dice Caleidoscopia, sí, pero ¿y si la vemos desde el plano etérico y no fisiológico? Lo etérico también es una ilusión para un curso de milagros. Etérico y fisiológico son lo mismo para un curso de milagros, son ilusiones. También. Para el curso de milagros lo único real es la mente y el amor. O sea, le podemos llamar etérico, le podemos llamar energético, cuántico, le podemos llamar fisiológico, bioneuronal, le podemos llamar el cuerpo de miedo, el cuerpo de lo que sea. Todo sigue siendo la misma ilusión dentro del curso de milagros. Y dentro de la ilusión no existe una conexión con la verdad. La conexión con la verdad está en la mente, con el Espíritu Santo. Y ese es el aspecto que vamos a estar estudiando en estas semanas. El Espíritu Santo tiene como enseñanza mostrarte lo que nunca podrás aprender. ¿Quiere decir que no lo podrás aprender? No, quiere decir que te mostrará algo que no podrías tú descubrir por tu cuenta. Por ejemplo, ¿dónde está la verdad? Si no es por el Espíritu Santo, no puedo acceder a esa enseñanza. El mensaje del Espíritu Santo no será indirecto. La expiación sí, pero el mensaje de él nunca será indirecto. Directamente me va a introducir a un cambio de percepción.
Pide y se te dará. Quiere decir que el Espíritu Santo no te va a esconder nada. No hay misterios. Si quieres saber algo, se te concederá. Eso es una enseñanza directa. El Espíritu Santo es un maestro de enseñanza directa. Pero la expiación, y lo vuelvo a remarcar, funciona indirectamente. Tú no te das cuenta de cuando está funcionando la expiación, pero sí te puedes dar cuenta de la enseñanza directa del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es creación de Dios que funciona en este momento como un puente entre tu mente y Dios. Precisamente para que podamos hacer un cambio de pensamiento, que es, en pocas palabras, lo que define al milagro. Él tiene que introducir, el Espíritu Santo, la simple verdad en un sistema de pensamiento que se ha vuelto tan distorsionado y tan complejo, donde ya no te puedes dar cuenta de que no significa nada. Y esto pues obviamente nos recuerda al primer ejercicio. Nada de lo que veo significa nada. A veces como estudiantes citamos mal esta lección y decimos, es que nada significa nada. No. Está mal expresado. No es que nada signifique nada. La lección es nada de lo que veo tiene significado. No es que nada tenga significado, es nada de lo que veo. Esta es la lección que llevaría a René Descartes a su duda metódica, al cogito ergo sum. Solamente que él se quedó con la primera lección. Cuidado. Por eso cuando alguien dice, oye, es que el curso de milagros está resumido en la primera lección, pues te vas a volver un René Descartes, donde te quedarás atrapado en el silopsismo, donde creerás que solamente tú existes y que los demás no, y que tú proyectaste los acontecimientos que están pasando al otro lado del mundo, que pueden ser terremotos y que pueden ser robos, violaciones y asaltos, y tú te vas a culpar. Cuidado, porque eso le pasó también al buen Descartes. No, el curso de milagros no es la primera lección. Y luego si la citamos mal, pues nos perdemos más que Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Lo que dice la lección 1 es nada de lo que veo en esta habitación tiene significado. ¿Para qué practicar esta lección? Para salir de tu sistema de pensamiento ególatra o de tu razón o razonamiento ególatra o de tu lógica utilizada con el ego y comenzar a pensar desde otra lógica. Nada de lo que veo en esta habitación tiene significado. ¿Sí? Esa es la primera lección que estudiamos en un curso de milagros para salir del cascarón. Para comenzar a dar estos primeros pasos que nos lleven a una nueva enseñanza. La enseñanza que el Espíritu Santo nos indicará de manera amorosa a lo largo de los diferentes ejercicios. Un curso de milagros no es la primera lección. Es la integración de las 365 lecciones del texto, del manual para el maestro, de los anexos. Es la integración, ni siquiera la suma, la integración. No es lo mismo sumar que integrar. Y volvemos a hablar acerca de los matemáticos. Recuerda que en la matemática, sumar e integrar son dos conceptos diferentes. Está el cálculo integral y está el cálculo sumatorio. El cálculo de las sumas y restas pertenece a la aritmética, pero el cálculo de las integrales es distinto. Bueno, quiero tomar prestado el término de integrar al curso de milagros, que no es lo mismo que sumar texto, ejercicios y manual para el maestro. No es sumar, sino es integrar. ¿Sí? Ojalá que para los interesados en esos temas, pues pueda ser de inspiración ir por ahí, ¿no? Dice Laurita, excepto por el significado que yo le otorgue, claro. Pero siempre es uno el que le otorga el significado de acuerdo a la lógica del ego. El ego te dice, mira, si lo tocas es real. Esa es la lógica del ego. La lógica del Espíritu Santo es, si lo tocas, no es real. En ambos puntos hay lógica,
pero utilizada de manera diferente, ¿eh? Los dos argumentos son lógicos desde posturas distintas. El ego tiene una lógica de mente. El ego tiene una lógica amorosa o una lógica cuerda, que de por sí el aspecto de la palabra lógica es pensar cuerdamente. O sea, aquel que piensa lógicamente piensa cuerdamente. Debería de ser así, pero la lógica, como una fabricación, una ilusión, se ha llevado a niveles tan dementes que por eso estamos en un estado de sufrimiento, sacrificio y ansiedad. Vivimos una ansiedad por pensar lógicamente de manera loca. Parece una contradicción, pero así es. Estoy ansioso porque veo que los demás se mueren, por lo tanto yo me moriré muy pronto. Esa es tu lógica y dices, pues estoy ansioso. Justificamos la ansiedad debido a lo que vemos en el mundo. Esa lógica es como como el ego ocupa estos razonamientos que no te van a llevar a nada más que a la locura, porque el que está ansioso está viviendo locura, no está en paz. Así que para ir concluyendo, ¿hacia dónde van las enseñanzas del Espíritu Santo? Tenemos que ser muy claros. ¿Hacia dónde va? Las enseñanzas en favor de la verdad, no de la locura. Vamos a llegar a la verdad a lo largo de las condiciones del aprendizaje del Espíritu Santo. En las próximas semanas vamos a estudiar, por supuesto, con detalle cuál es esta lógica, cómo se aplica, hacia dónde nos lleva, qué beneficios tiene pensar como el Espíritu Santo piensa o razona. Con lo mismo que nosotros hemos fabricado, el Espíritu Santo tiene una mejor manera de pensar. Esto está representadísimo cuando decimos, Espíritu Santo, quiero ver como tú ves, porque yo no veo. Quiero pensar como tú piensas, porque yo no pienso bien. Espíritu Santo, estoy determinado a ver, porque yo no veo. Son expresiones de lógica, de que quiero cambiar mi sistema lógico. No quiero eliminarlo, quiero cambiarlo. Es diferente, porque uno podría decirte, no pienses, vive, no pienses, vive, no pienses, vive. En el curso de milagros, la enseñanza no va por ese lado. En el curso de milagros es, piensa bien para vivir bien. ¿Y qué es pensar bien? Con el Espíritu Santo. Con Dios. Piensa con Dios y vives con Dios. Piensa con el ego y vives como un ego. No es no pienses, deja de pensar. Es la lógica te dice que no juzgues, pero que sí puede haber alguien que juzgue. Que el Espíritu Santo juzgue por ti y que te diga que juzgó. Esa es la lógica que vamos a estudiar. La lógica del ego es, juzga tú para que puedas entonces tomar decisiones. Entonces hay una diferencia enorme, porque en la lógica del ego, tú estás a cargo de tu vida. En la lógica del Espíritu Santo, tú no estás a cargo de tu vida, es lo contrario. Dice Servigomas, lo bioemocional también es una ilusión, es una consecuencia ilusoria de pensamientos ilusorios. Por encima de todo quiero ver, como dice Beto por aquí. Salvadora dice, el Espíritu Santo es la respuesta, no la pregunta. Claro que sí, Salvadora Simons, por supuesto. Él nos da la respuesta lógica de lo que tenemos que hacer. Entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer? Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? La lógica del ego te dice, lo que debes hacer es atacar. Y la lógica del Espíritu Santo te dirá, lo que debes hacer es perdonar. Ya el último ejemplo. Tienes una relación de pareja, un matrimonio que ha tenido muchos conflictos, muchas situaciones difíciles. La lógica del ego te dice, divórciate. Divórciate para que puedas tener otra relación. Y la lógica del Espíritu Santo te dirá, perdona esa relación. Y entonces queremos mezclar las dos lógicas. Queremos decir, ok, Espíritu Santo, voy a perdonar, pero ¿me divorcio o no? Y el Espíritu Santo solo te dice, perdona, 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 perdona. Y tú sigues insistiendo en meterlo en la lógica del ego. Sí, pero debo de perdonar, pero debo de divorciarme o no. Debo de dejarlo o seguir con él.
¿Qué tengo que hacer? Entonces son dos puntos y enfoques diferentes. Dice Soko, ¿y los que no creen en Dios o el Espíritu Santo, los budistas? Pues ¿qué problema habría con ellos, querida Soko? ¿Qué problema habría? Yo no veo ninguno. Si ellos creen si no creen en Dios o son budistas, pues no hay ningún problema. Perfecto. ¿Qué problema habría? El curso de milagros no es ni para budistas, ni para católicos, ni para filósofos, ni para ingenieros, ni para contadores. El curso de milagros es para la mente. Para la mente. No para las personas. ¿Sí? Nada más hay que recordar eso. Saludos a Mile que dice que lo ven diferido. Bueno, muchas gracias Mile. Entonces vamos a dejar hasta aquí la charla, la clase. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. ¿Cómo enfocan el curso? Pues también, dice Soko, ¿no? ¿Cómo enfocan el curso? Pues poniendo en el lugar en el que va, en la mente. No hay ningún problema. No sé qué problema habría, querida Soko. Conozco budistas que practican el curso de milagros, conozco católicos que lo practican, conozco practicantes del Vedanta que también practican curso de milagros, conozco personas del Islam que practican un curso de milagros y pues no veo que tengan problema. Judíos que practican un curso de milagros, ¿qué problema podría haber? Cuando el curso de milagros no es una religión, solamente es un sistema de pensamiento. No hay ningún problema. Pero si tú conoces un caso, cuéntamelo, Soko, y revisamos esta situación. ¿Sí? Solo quiero recordar que el curso de milagros no es para una persona ni una etnia. Es para la mente. No para una persona, para la mente. El curso de milagros le habla a una mente unificada para que recuerde que está unificada. Eso es todo. A una mente. No le habla a Mario, ni a Luis, ni a Pedro. Le habla a la mente que no es ni de Pedro, ni de Luis, ni de Juan. La mente del Hijo de Dios. Bueno, pues vamos entonces a irnos a descansar agradeciendo a todos los que nos apoyan siempre con sus diferentes aportaciones, donativos. Gracias. En la pantalla aparecen los sitios donde pueden hacer estas aportaciones. En PayPal y en Patreon como Primero Tu Paz. Muchas gracias. Y si no, también está Banorte para los que viven en México. Muchísimas gracias. Vamos a hacer entonces nuestra oración final agradeciendo al Espíritu Santo, cerrando los ojos por un momento y diciendo: gracias por este momento en el que recuerdo que mi mente es parte de Dios. Gracias porque en este momento me uno a la filiación y recuerdo que Dios está con nosotros. Que sea el Espíritu Santo la luz y el maestro de estas enseñanzas para que mi mente se use de la manera más amorosa posible para poder ofrecer paz, perdón y milagros. Descansamos en Dios. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Continuamos con la clase de primeros pasos mañana en punto de las 7:30 de la noche y antes la exploración de un curso de milagros. Un abrazo y bendiciones. Que descansen.